Queridos amigos, testigos de Jehová y público en general, quiero hacer una segunda reflexión con todos ustedes para comentarles que dentro de mis tantos videos que he subido para todos ustedes, mayormente desenmascarando a esta falsa organización religiosa llamada la Watchtower Sociedad Anónima, mostrando toda su literatura antigua, todos los cambios de entendimiento que han realizado desde el comienzo de esta falsa organización religiosa, habiendo puesto en la mesa de todos ustedes todas las enseñanzas enseñadas en el pasado como la verdad, que ahora han sido descartadas totalmente como alimentos falsos, como alimentos espirituales chatarra con fecha de expiración. He tocado muchos temas en mis videos mostrando en qué consisten esas falsas enseñanzas del pasado, que obviamente no podían venir de una organización que reclama ser la verdad, que reclama ser la organización de Jehová, el único conducto que usa Dios para dar su alimento espiritual oportuno, para alimentar a los domésticos, que al final vemos que resultan que fueron alimentos falsos, indigestos, malogrados, que fueron ingeridos y quizás digeridos por los testigos de Jehová del pasado, que ya han fallecido, murieron creyendo en doctrinas falsas que le proveyó esta organización falsa de la Watchtower. Cuando vemos cómo en el año 2012, en el 6 de octubre de 2012, cuando la Watchtower hizo su reunión anual, nos anunció los nuevos cambios de entendimiento con respecto al esclavo fiel y discreto, echando por la borda lo que Jesús le dio al señor Rutherford en 1927 como la verdad. Cuando Rutherford enseñaba que Jesús escogió a su esclavo en 1919, después de haber realizado una inspección en el año de 1918, y que echó de Betel al esclavo malo en ese año de 1918, y que en 1919 se quedó como el esclavo bueno, los purificó y los nominó como su esclavo fiel y discreto a partir de 1919 en adelante, en que se inició la obra de predicación de las buenas nuevas del reino. Y esa era la doctrina que la Watchtower nos había enseñado por décadas, como el alimento oportuno que Jehová Dios dio por medio de su Hijo Jesucristo a la organización de la Watchtower, que es el conducto que usa Dios en la tierra, que es como la esposa de Jehová, su organización, y que proveyó oportunamente ese alimento espiritual como la verdad, como la verdad. Y vemos pues tristemente como el 6 de octubre de 2012 la Watchtower dijo pues que la inspección que realizó Jesús a su templo espiritual no fue en 1918, sino que fue en realidad en 1914. Una diferencia de 4 años. Entonces nos preguntamos, ¿quién es el más grande apóstata en la Watchtower? ¿Acaso son los miembros de base los apóstatas? No, está en la cúpula misma, en ese esclavo infiel e indiscreto que se ha atrevido a abandonar, apostatar, claudicar de los alimentos espirituales que Dios Jesucristo a su debido tiempo. Pero eso no fue lo único que la Watchtower descartó. La otra doctrina que la Watchtower descartó el 6 de octubre de 2012 y que se encuentra publicado, esos cambios, se encuentran publicados esos cambios de entendimiento que se dieron el 6 de octubre de 2012 en el Teatro Stanley en la reunión anual, se encuentran publicados en la atalaya del 15 de julio de 2013, edición de estudio. Ahí la Watchtower publicó todos los cambios como nuevo entendimiento, como una nueva luz más brillante, descartando las luces anteriores que supuestamente Jesús le dio en el pasado a la ciudad Watchtower, dando un viraje de 180 grados, diciendo que lo que era blanco antes ahora es de color negro, o sea, totalmente opuesto. Entonces, como digo y vuelvo a repetir,
los apóstatas de la Watchtower o los apóstatas de Jehová y Jesucristo se encuentran en la cúpula de la Watchtower, aquel cuerpo gobernante que dice ser esclavo filigreto, que abandona lo que Jesús dio a su canal, la Watchtower, la organización de Jehová en la tierra, para alimentar a los domésticos en forma oportuna con alimentos que eran considerados como la verdad. Entonces, la Watchtower, el cuerpo gobernante, es un cuerpo de apóstatas, de desertores, de abandonadores de los alimentos espirituales que Jesús dio en el pasado como la verdad, que provinieron de Jehová Dios. Entonces, la Watchtower tiene sus propios apóstatas que no pueden ser expulsados porque ellos son pues la cabeza de la organización. ¿Quién expulsa al Papa de Roma? Nadie. Nadie lo puede expulsar a él porque él es el único, es la cabeza de la iglesia. ¿Quién puede expulsar al cuerpo gobernante? Nadie, porque ellos son la cabeza. Entonces, pero sí esta cabeza apóstata puede expulsar a los miembros de base que están debajo de ellos, que dependen de ellos, cuando este cuerpo gobernante le viene en gana, cuando cree que los de abajo han cometido apostasía o han abandonado una enseñanza de la Watchtower. Pero cuando la Watchtower o el cuerpo gobernante abandona sus propias enseñanzas, es decir, cuando la cabeza abandona las enseñanzas de Dios dadas del pasado a la Watchtower, ellos no son apóstatas, son los únicos que tienen carta abierta, carta libre, para abandonar las enseñanzas de Jehová Dios dadas en el pasado a su debido tiempo como la verdad. Y esa es la gran dicotomía, que los únicos que pueden abandonar las doctrinas de la Watchtower es el cuerpo gobernante. Son los únicos que tienen el derecho de ser apóstatas sin ser expulsados. Porque ¿quién expulsa a la cabeza de la organización? Nadie. Porque encima de Dios no existe nadie humano en la tierra de la Watchtower que los pueda expulsar. Ellos están unidos como en bloque para autoprotegerse, estar inmunes de la apostasía, a pesar que lo cometen a cada rato cuando tiran a la basura sus doctrinas que fueron enseñadas en el pasado como la verdad y que supuestamente fueron alimentos proporcionados por Jesucristo a su debido tiempo el esclavo filigreto para que lo publicara en su literatura. He mencionado, por ejemplo, cómo la Watchtower enseñó hasta 1970 que la Grande Tribulación había comenzado en 1914 con la Primera Guerra Mundial y que en ese año Jesús vino por segunda vez en la nube del cielo con todo poder y gloria y se dio inicio al reino. Que se le vio venir en la nube del cielo con todo poder y gloria, con su parucía invisible, y que esa parucía invisible significaba que Jesús estaba aquí, que ya había llegado, que estaba aquí presente, que no significaba que Jesús estaba por venir en el futuro, que estaba en camino, etcétera, etcétera, sino que estaba aquí, presente, de forma invisible, y que ya había vuelto por segunda vez en la nube del cielo con poder y gran gloria. En junio de 1970, la Watchtower decide abandonar esta doctrina, al momento que concluye que fue un error haber enseñado por casi 50 años que la Grande Tribulación había comenzado en 1914 con la Primera Guerra Mundial, cuando el señor Rutherford publica en la Atalaya de mayo de 1925 que en 1914 había comenzado la Gran Tribulación. Y esa doctrina se mantuvo hasta 1970, exactamente 45 años, como la verdad. Es decir, que la Gran Tribulación había comenzado en 1914. Al reconocer en 1970 de la Watchtower que la Gran Tribulación no había comenzado con la Primera Guerra Mundial en 1914, sino que estaba para el futuro todavía, eso llevó consigo a que también se trasladara para el futuro la segunda venida de Jesús en la nube del cielo con todo poder y gloria en el futuro, después de la Gran Tribulación futura. Y ya no como que vino por segunda vez en la nube del cielo con todo poder y gloria en 1914, que como digo, la Watchtower tuvo que modificarlo al momento que trasladó la Gran Tribulación de 1914 para el futuro, después de la Gran Tribulación. Entonces eso resultó también un cambio de entendimiento, como llama la Watchtower, una nueva luz más brillante, descartando lo que el juez Rutherford había enseñado como la verdad,
como un alimento que supuestamente le dio Jesucristo a su organización en la tierra a su debido tiempo, como la verdad para que fuese enseñada. También esto llevó al descartamiento, al abandono de la enseñanza que decía que la parábola de las ovejas y las cabras se había iniciado a cumplir después del año de 1914, cuando Jesús inició su una profecía invisible, cuando inspeccionó a su esclavo en 1918, lo nominó en 1919, y a partir de ese año que comenzó a anunciar las buenas nuevas a las naciones, este esclavo escogido, nominado en 1919, iba a emprender una tarea de anunciar las buenas nuevas del reino a las naciones, y aquellos que aceptaban el mensaje eran las ovejas, y quienes la rechazaban eran las cabras. Entonces la Watchtower enseñaba que a partir de 1919, después de 1914, en que Jesús inició su segunda profecía invisible, esta parábola de la separación de las ovejas y la cabra ya se había iniciado a cumplir en 1919 con la obra de predicación iniciada por el esclavo nominado en 1919, con esta obra mundial de predicación de las buenas nuevas del reino de las naciones. Y como acabo de decir, aquellas personas que en el servicio de campo aceptaban el mensaje eran las ovejas, y aquellas personas del mundo a quienes se les predicaba de casa en casa rechazaban el mensaje eran las cabras. Y eso fue entendido por el señor Rutherford en 1923 y publicado en la Atalaya del 1 de octubre de 1923, donde por primera vez el señor Rutherford comienza a explicar cuándo en realidad fue el inicio del cumplimiento de esa parábola de las ovejas de las cabras, mencionado en Mateo en el capítulo 25, versículos 32 al 40. En 1995, el cuerpo gobernante o esclavo fiel y discreto decide nuevamente apostatar de lo que Jesús dio como alimento espiritual al señor Rutherford en 1923, diciéndole que la separación de las ovejas y cabras sería un evento que ocurriría todavía en el futuro, después de la gran tribulación futura, cuando Jesús volviera por segunda vez al del cielo con todo poder y gloria, y ya no en 1919. Entonces, queridos amigos, aquí vemos pues una cadena interminable de abandonos de entendimientos bíblicos por parte de la Watchtower, que se ha pasado toda su vida botando sus propias doctrinas a la basura, que supuestamente eran alimentos dados por Jesucristo en su debido tiempo como la verdad a su esclavo. Entonces, ¿dónde están los apóstatas, los que abandonan, claudican de las doctrinas de la Watchtower? ¿Están acaso en la base? No, están en la cúpula. Y así también abandonaron todos los libros que supuestamente el pastor Russell publicó como la verdad para sacar a la gente de la oscuridad a la luz maravillosa. Según el DVD Fe en Acción, ponen en el preámbulo, en el preludio de este video al pastor Charles C. Russell como aquella persona que junto con un grupo de estudiantes de la Biblia encontraron las verdades bíblicas que las demás religiones de la cristiandad no estaban enseñando, y que fueron ellos que encontraron las verdades bíblicas que sirvieron estas verdades para sacar a la gente del mundo a salir del oscurantismo a la luz más luminosa, más brillante, y que esas verdades fueron publicadas en los 6 tomos de los estudios de la escritura de Russell, y después en el Misterio Terminado, publicado en 1917. Entonces, queridos amigos, la Watchtower enseña que ella es la verdad, que publica sus verdades en su literatura, que son alimentos de Jesucristo recibidos a su debido tiempo para que se dé como alimento espiritual a los domésticos. Pero en 1929 el juez Rutherford, que se convirtió en un ejemplar, como un ejemplo para los futuros miembros del cuerpo gobernante, fue el primer apóstata que tiró a la basura toda la literatura del pastor Russell en 1929, echando por la borda los 6 tomos de los estudios de la escritura de Russell y otros libros más que él publicó, porque él ya estaba decidido a dar sus propios entendimientos bíblicos, sus propios elementos espirituales, con la excusa estúpida tomada de Proverbios 4:18 de una supuesta luz más brillante de entendimiento bíblico. Una excusa estúpida, porque Proverbios 4:18 no se refiere para nada a una nueva luz o entendimiento, o una luz más brillante del entendimiento bíblico, sino se refiere más bien a la senda de los justos y de los injustos, que mientras la senda de los justos que recorre el justo se va haciendo más brillante con el tiempo, puesto que su camino se va iluminando y no tropieza,
La senda del injusto, por otro lado, como dice Proverbios 4:19, el siguiente versículo, dice que la senda de los injustos es una luz que se va oscureciendo más y más conforme va caminando, y como no puede ver el camino porque está en oscurantismo, va tropezando ese inicuo. Entonces, el texto de Proverbios 4:18 no tiene nada que ver con una luz más brillante del entendimiento bíblico, sino tiene que ver con una luz más brillante en el sendero del justo, de aquel que practica la justicia, que su camino se va haciendo más brillante. Y la Watchtower lo reconoce diciendo que estos justos está referido a los ungidos que en el milenio van a brillar en forma esplendorosa. Y aplica el texto del Proverbio 4:18 a los ungidos que caminan por una senda de justicia, que en el milenio van a brillar en forma esplendorosa. Mientras que los malvados o inicuos, referido en el siguiente versículo del Proverbio 4:19, se refiere a los inicuos que en su camino los va a llevar a la perdición total, en un camino oscuro que los llevará al abismo. Podría mencionarles un montón de otras doctrinas más que la Watchtower ha descartado del pasado, porque se ha pasado toda su vida tirando sus propias doctrinas a la basura. ¿Dónde están los grandes apóstatas de la Watchtower? ¿Dónde están los más grandes falsos maestros de la Watchtower? Está en el cuerpo gobernante, aquel que se responsabiliza, que dice que nosotros somos el canal de comunicación para publicar las verdades de Dios a su tiempo, para alimentar a los domésticos con alimento espiritual bueno, sano, como la verdad. Pero vemos que este mismo esclavo que recibe el alimento oportuno, lo rechaza con el tiempo y le da a los alimentos de Jesucristo fecha de caducidad, de expiración, que tienen fecha de cambio, con una excusa estúpida, tomando el texto indebidamente de Proverbios 4:18, que nada tiene que ver con una nueva luz más brillante del entendimiento bíblico, como ya lo he explicado. Entonces, mi reflexión, queridos amigos, testigos de Jehová que me están viendo acá, es la siguiente, queridos amigos. Yo sé que ustedes son personas inteligentes, que están reflexionando lo que yo estoy exponiendo acá, y yo les hago una pregunta. Habiendo visto que el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová son unos falsos maestros que nos cuentan cuentos falsos, ¿cuál debería ser la actitud de nosotros para con la organización de la Watchtower y los testigos de Jehová que vienen a tocarnos nuestras puertas? Entonces, la misma Biblia nos aconseja cuál debe ser nuestra actitud con los falsos maestros. Nos dice que debemos evitarlo, que no los saludemos ni los recibamos en nuestro hogar. Cuando un testigo o dos testigos nos tocan la puerta, ellos representan a una organización que están manejados por el cuerpo gobernante. Y recibir en nuestras casas a los testigos de Jehová es como recibir al cuerpo gobernante. Y ya hemos visto que este cuerpo gobernante son unos falsos maestros, unos apóstatas de su propia doctrina, que dan alimentos cambiantes constantemente, dan alimentos con fecha de expiración, alimentos indigestos, chatarra, que son cambiados con el tiempo, con otras doctrinas totalmente diferentes que contradicen las anteriores. Eso hace que esta organización, por sus constantes cambios de entendimiento con nuevas luces más brillantes, entre comillas, los conviertan en falsos maestros. Entonces, mi reflexión, amigos de Testigos de Jehová y amigos del Foro de Fuerza de la Soriana y aquellos que se han salido de la Watchtower, ¿cuál debe ser nuestra actitud para con respecto a los Testigos de Jehová cuando vienen a tocarnos la puerta para predicarnos? La Biblia dice muy claramente: no los saludamos ni los recibimos en nuestro hogar. Nunca leemos ni escuchamos la propaganda que difunden a través de su canal de televisión. Ese canal que tiene la Watchtower, nuevo, estrenado. Broadcasting, este es Jehovah's Witnesses Broadcasting, que es su canal de televisión para difundir su propaganda. No debemos escucharlos. Tampoco revisar su página impresa que tienen allá en jw.org en internet. Y tampoco vamos a añadir ningún comentario o una opinión en sus páginas que tienen ellos en jw.org. Tendremos que ignorarlos totalmente. ¿Y por qué somos tan firmes? Por amor. En primer lugar, porque amamos a Dios, el Dios de la verdad, no el Dios de alimentos como la verdad chatarra con fecha de expiración, que tienen fecha de caducidad, que con el tiempo se convierten en la mentira. Por eso no nos interesan las manipulaciones que contradicen la palabra de Dios, que es la verdad.
No nos interesan sus libros ni sus manipulaciones, según Salmo 31:5 y Juan 17:17. Y en segundo lugar, porque amamos la palabra de Dios, amamos lo que está escrito en la Biblia, lo que Dios nos enseña directamente de la Biblia a través del Espíritu Santo, y por el cual hemos aprendido cosas como que el nombre de Jehová no es, el nombre de Dios no es Jehová, y que la tierra fue creada con un propósito. Nos enseña la Biblia también cuál es la situación de los muertos y que tenemos la esperanza de una resurrección, de una sola resurrección para todos. Hay que recordar cómo nos sentimos nosotros cuando leemos en la Biblia estas maravillosas verdades que no son las verdades de la Watchtower. Entonces, ¿por qué escuchar las verdades cambiantes de los apóstatas del cuerpo gobernante? A los que les encanta ensalzar la organización de la Watchtower, que es la organización de Satanás, que nos ha desviado de la verdad de la Biblia con sus elementos chatarra cambiantes. Solo lograríamos amargarnos, sentirle por ello una animosidad que no deberíamos sentir, porque recordamos nuestro pasado como miembros de la Watchtower, del tiempo perdido, de todos los desencantos, de nuestra pérdida de tiempo en el servicio de campo enseñando doctrinas que ahora ya no se creen. Por esa razón, nosotros preferimos mantener distancia con ellos para no contagiarnos de los recuerdos que tenemos cuando fuimos testigos de Jehová. A pesar que la Watchtower sigue enseñando enseñanzas falsas, nosotros, los que estamos fuera de la Watchtower, que nos hemos salido de ella, no le vamos a hacer el menor caso. ¿Y por qué le teníamos que hacer caso a una religión falsa? Porque estos de la Watchtower son pozos secos que solo ofrecen engaños e insatisfacciones, desilusiones con el tiempo, como lo que pasó el 6 de octubre de 2012, cuando la Watchtower tiró por la borda lo que se quería acerca del esclavo fiel y discreto, que estaba compuesto antes por los 144,000 que van a formar el cuerpo de Cristo y que estaba representado por el cuerpo gobernante. Ese cambio trajo mucha insatisfacción, mucha tristeza para los testigos de Jehová, que muchos han decidido irse de la Watchtower, cuando la Watchtower dijo que el esclavo fiel y discreto ya no lo componen los 144,000, sino solamente el cuerpo gobernante. Eso hizo que la gente abriera sus ojos y se dieran cuenta que estos del cuerpo gobernante son solo como pozos secos que solo ofrecen engaños e insatisfacciones, tristezas, amarguras a sus propios miembros. Entonces, estamos decididos a ser leales a Dios y a su palabra, y no a una organización terrenal que dice ser la organización de Jehová en la tierra, que lleva mucho tiempo engañando a la gente con su agua vinagrosa que no proviene de la Biblia. Por otro lado, también Timoteo, por ejemplo, en capítulo 1, versículos 3 al 4, nos habla pues de lo que son los cuentos falsos, los engaños. Por ejemplo, con nosotros, queridos amigos, vamos por la carretera, a veces vemos una señal y enseguida notamos que la han movido y que indica mala dirección. Pero en otras ocasiones no es tan fácil darse cuenta. Lo mismo ocurre con las trampas de Satanás que usa la Watchtower para engañarnos. Algunas de estas mentiras son más evidentes que otras porque chocan con la lógica. Entonces, estas mentiras que da Satanás a través de la Watchtower como alimento espiritual, algunas se pueden captar al tiro, al toque, al instante, porque chocan con la lógica. Como el caso de 1918 como una fecha de inspección. Y en ninguna parte de la Biblia habla que Jesús iba a hacer una inspección a su templo espiritual en el futuro del año 1918. Eso choca con la lógica de lo absurdo. Entonces, queridos amigos, entre estas cosas que chocan con la lógica, como digo, son los cuentos falsos y los mitos. Un mito muy evidente, muy bien demostrado, es el del mito de la inspección, como digo, en 1918. Eso es un cuento chino, un cuento de hadas. Y eso es algo que nos advirtió Timoteo, en capítulo 1, versículos 3 y 4, que hay que tener mucho cuidado con estas mentiras
estas trampas de Satanás, estas enseñanzas que vienen de Satanás, que al final resultan estar encubiertas, estos cuentos falsos que vienen a ser mitos. Y muchos de ti no se dan cuenta de eso. Como el mito también de que el año de 1935 acabó la llamada celestial. Pues. Eso también es una forma, un engaño, que es muy fácil darse cuenta, pues. Lo ridículo que es eso cuando vemos que el número de ungidos va aumentando cada año en la Watchtower. Me vienen a decir a mí que en 1935 acabó la llamada celestial. Eso choca con la lógica. Entonces es fácil darse cuenta porque choca con con la lógica, ¿cierto? Choca con la lógica. Si 1935 ya terminó la llamada celestial, ¿por qué sigue aumentando el número de ungidos año tras año? Entonces eso choca con la lógica. Entonces decir que el año 1935 acabó la llamada celestial resulta siendo una enseñanza falsa, una trampa de Satanás que está encubierta como un cuento falso. Entonces, si no queremos perder el camino de la vida eterna, debemos tener claro qué son estos cuentos que menciona Pablo y cómo evitar que nos engañen. Como mencionó pues el apóstol Pablo a Timoteo en esta primera carta que acabo de mencionarle, la primera carta de Timoteo, capítulo 1, versículos 3 y 4, ahí vemos pues cómo Pablo le habla a Timoteo con respecto a esto que les estoy mencionando de tener mucho cuidado con las trampas de Satanás, que usa cuentos falsos para introducir mentiras como doctrinas verdaderas. Esta advertencia de Pablo sobre los cuentos falsos se encuentra, como digo, en la primera carta de Timoteo, y en ella Pablo anima a este sorprendente cristiano a velar por la pureza espiritual de los cristianos y a ayudarse a mantenerse fieles. El término griego que se traduce cuentos falsos se aplica a narraciones o explicaciones ficticias, mitos o falsedades. Se usa para referirse a los relatos y especulaciones inventados y carentes de verdad. Y eso está en el diccionario exegético del Nuevo Testamento. Es probable, queridos amigos, que el apóstol Pablo estuviera pensando en las mentiras religiosas que aparecen en historias sensacionalistas y leyendas fantásticas. ¿En qué sentido proporcionan cuestiones para investigación estos cuentos? En el sentido de que plantean temas intrascendentes que llevan a realizar estudios inútiles. Son una de las tretas favoritas del gran engañador Satanás. En efecto, él se vale de innumerables mentiras y relatos de la religión falsa para distraer a los desprevenidos testigos de Jehová, miembros de la base de la Watchtower. El consejo de Pablo para todos los testigos de Jehová de la base, todos ustedes testigos de Jehová, no podía ser más claro. No hagan ni caso de estos cuentos chinos, de estos mitos del esclavo Filicreto, como la famosa inspección, que es un mito, que fue realizado en 1918, y ahora lo han cambiado por 1914. Eso prueba que es un mito, porque si realmente Jesús hizo una inspección en 1918, como se enseñó por 80 años, jamás hubieran cambiado la fecha en 1914. Y lo cambian porque es un cuento chino, es un mito, es un cuento de hadas. ¿Qué cuentos pudieran engañar a los desprevenidos testigos de Jehová de la base, a los miembros ingenuos testigos de Jehová? ¿Qué cuentos pudieran engañar? En sentido amplio, la expresión cuentos falsos es aplicable a cualquier mito o mentira de carácter religioso. ¿Qué efecto pueden tener estas falsedades? La Biblia señala que por culpa de ellas las personas apartarían sus oídos de la verdad bíblica. Vean, eso se encuentra en 2 Timoteo 4, versículos 3 al 4. Satanás se hace pasar por ángel de luz, utiliza muy astutamente la religión falsa de la Watchtower para embaucar a sus miembros con estos mitos, cuentos chinos, fechas falsas que son usadas, que son simplemente mitos, como esta famosa inspección de Jesús a su templo espiritual en 1918. Esta inspección. Eso es uno de los ejemplos más importantes de un mito, de un cuento de hadas, de un cuento chino. Y Satanás se transforma pues en un ángel de luz y utiliza muy astutamente a la Watchtower para embaucar a la gente. Eso está acorde con 2 Corintios capítulo 11, versículo 14.
Muchas iglesias falsas presentan como cristianas doctrinas que en realidad se basan en leyendas y mentiras, y entre ellas principalmente la Watchtower, que es adicta a poner fechas ridículas que son mitos, falsedades. Muchas de estas fechas falsas están tomadas de la mitología y el paganismo. Para que no nos engañen con cuentos como estos, amigos, sigamos en todo momento esta exhortación. Sepárense, dice Jehová, y dejen de tocar la cosa inmunda. Según de Corintios, capítulo 8, capítulo 6, versículo 14 al 17. El diablo también fomenta otras mentiras que si nosotros nos descuidamos, o ustedes se descuidan de Testigos de Jehová, miembros de Testigos de Jehová, podrían engañarlos muy fácilmente. Veamos una de ellas. Primera mentira: no hay nada bueno ni malo. Todo depende del cristal con que se mire. Ese es otro mito, otra mentira. Convertirse en agua tibia. Decir, todo depende del cristal con que se mire. Que no hay nada bueno ni malo. Es una forma, pues, de poder justificar las cosas negativas que uno no debería hacer. Ese es uno de las mentiras que es fomentada por las religiones falsas, por ejemplo, esa. Muchos medios de comunicación y del espectáculo bombardean mucho constantemente con esta idea que nos anima a dejar de lado las normas divinas. Sin embargo, los seres humanos tenemos la imperiosa necesidad de recibir guía moral, y el único que nos la puede dar es Jehová Dios. Otra segunda mentira es: Dios nunca solucionará los problemas de la humanidad. Esa es una cosa, como ejemplo, que se dice mucho por parte de muchos científicos, muchas personas que se creen ilustradas, y así dan ciertas frases como valederas que no debemos aceptar. Otra puede ser la idea de vivir el presente porque no hay un futuro después de la muerte, que hay que vivir ahora, por ejemplo. Son cosas que son frases falsas, engañosas, que van en contra de la Biblia. Pues es una manera de desvirtuar la esperanza que tienen los cristianos, ¿no? Entonces, si nosotros tomamos esta actitud de creer en muchas cosas que enseñan la gente, podríamos acabar siendo infructíferos en nuestro servicio a Dios y nuestra fe en el Señor. En resumidas cuentas, queridos amigos, después de haberles dicho esto con respecto a la Watchtower, de sus cuentos chinos, de sus mitos, tenemos que mantenernos con los ojos bien abiertos. Y ustedes, Jehová, que están en la Watchtower, deben mantenerse muy atentos, con los ojos abiertos. No olviden que la primera vista podría parecerles muy lógica las ideas y actitudes de la Watchtower. Debemos tener mucho cuidado con lo que la Watchtower nos enseña, contrastándola con las escrituras, tal como el apóstol Pablo aconsejó a los de Tesalónica. Solo así impediremos que el maestro del engaño, Satanás, que usa la Watchtower, sociedad anónima, para publicar sus mentiras, nos entrampe con cuentos falsos, artificiosamente tramados, o como dice la Biblia, sus fábulas ingeniosamente inventadas. Entonces, debemos evitar seguir a Satanás. Retomemos la ilustración de la carretera que les mencionó hace un rato. Si encontráramos una flecha que indicara centro de seguidores de Satanás, ni se nos ocurriera tomar ese desvío, ¿no es cierto? No obstante, Pablo advierte de que el siervo de Dios podría llegar a desviarse para seguir a Satanás. 1 Timoteo 5, 11 al 15. En el contexto, estaba aconsejando a viudas de menos edad, pero los principios son aplicables a todos. Aquellas cristianas del siglo I probablemente no tenían idea de que estaban siguiendo al diablo, pero eso es lo que daban a entender con sus malas costumbres. Nada le gustaría más al diablo que conseguir que dejemos de seguir la Biblia en primer lugar para seguir a las enseñanzas de la Watchtower a través de su literatura. Finalmente, ¿cómo podemos evitar la trampa de seguir a Satanás? Obedeciendo los consejos de la Biblia. Veamos algunas sabias recomendaciones de Pablo a sus hermanos. Deben tener mucho que hacer en la obra del Señor. El celo por la obra del reino es un antídoto contra la pereza y la pérdida de tiempo. No a través de una organización, sino en forma individual o en grupo, pero no a través de una organización que nos manipule. Debemos negarnos a escuchar mitos o cuentos falsos
por parte de organizaciones religiosas que dicen ser el canal de comunicación del Señor. Más bien debemos confiar en lo que dice la Biblia directamente y nada más. Jehová quiere que nosotros nos ahorremos todos los sufrimientos que padeceríamos si hiciéramos caso de las engañosas enseñanzas de Satanás a través de la Watchtower. El camino de Jehová quizás no sea el más fácil, pero lleva directo al mejor destino, a la vida eterna. Por eso, no dudemos ni un instante de seguir la exhortación divina. Este es el camino, anden en él. Isaías 30, 21. Los verdaderos apóstatas están en la cúpula de la Watchtower, que son las personas que desertan de la religión verdadera, abandonándola con rebeldía y renegando de ella. Los apóstatas son las personas que desertan de los alimentos espirituales dados por Jesucristo a su debido tiempo. Son aquellos que la abandonan con rebeldía y reniegan de sus propias enseñanzas dadas en el pasado como la verdad. Y eso lo hace la sociedad Watchtower con su cuerpo gobernante. Ellos son los apóstatas. Son aquellos que abandonan con rebeldía y reniegan de los propios elementos que ella misma ha publicado en el pasado como la verdad, y que eran verdades que no se podían rechazar porque significaba ser un apóstata. Pero cuando la Watchtower las abandona, ellos no son apóstatas. Para ellos es una nueva luz más brillante. Son los únicos que tienen derecho a ser apóstatas, inmunes a ser expulsados. Espero, amigos, que este video les haga reflexionar para que no sigan todo lo que esta religión falsa les enseña como la verdad. Muchas gracias por la atención, queridos amigos, y será hasta la próxima.